Concibo al gobierno como una organización de gente, de ciudadanos comunes, que deben resolver problemas en común y facilitar la vida para todos. Ante esto encuentro que la grilla ralentizadora o retrasadora es un obstáculo artificial puesto por agentes y personajes de los gobiernos para retrasar esos beneficios y causar problemas. Muy específicamente me voy a referir a los pleitos constantes por qué o cuáles funcionarios deben ocupar puestos de gobierno, o cuando ya un funcionario ocupó un puesto de gobierno, qué motivos debe haber, válidos o no, los que haya, para sacarlos en pleno siglo XXI, en pleno 2024, en que contamos con tecnología para seleccionar a los funcionarios de alto nivel y a los electos y certificarlos para ver si deben permanecer en el puesto o no, que es tecnología, yo iba a decir muy avanzada, pero no, en realidad lo que yo propongo y he mencionado varias veces es el uso de dos diferentes dispositivos detectores de mentiras. El polígrafo tradicional, que tiene un margen de error bastante alto, de 40 y tantos por ciento o 30 y tantos por ciento, depende de quién lo diga, y otro dispositivo detector de mentiras que combinados al mismo tiempo ofrecen una exactitud de entre 97 y 99%, que están muy por encima de los márgenes de precisión y de error del sistema democrático y del sistema de justicia actual. Para darle una idea a usted, le comento que cuando empezó el sexenio de la Cuarta Transformación, la FGR hizo un diagnóstico y determinaron que México tiene un 98% de impunidad. Para finales del sexenio de AMLO, una organización civil hizo otro diagnóstico y determinaron que tenemos 96% de impunidad. Es decir, que con las reformas que se realizaron durante el sexenio de AMLO, se redujo 2%. Ojo, son diferentes organizaciones. Una es la FGR, la otra es una organización civil. Seguramente aplicaron diferente metodología, pero son los únicos datos que hay, son los únicos que puedo comentar. Una reducción después de varias reformas al Poder Judicial y a la FGR y otras que realizaron diferentes estados para dar un mejor sistema de justicia a los mexicanos y que se reduzca en un 2% la impunidad, es una vergüenza. Y es por eso que a nivel mundial nuestro país es reconocido por tener altos niveles de corrupción e impunidad, aún cuando es posible que haya otros indicadores internacionales en los que hemos sido países en los que han mejorado mucho. Por ejemplo, la percepción de que hay menos corrupción, sí, ha mejorado mucho a partir de un estado en el que éramos una vergüenza mundial, y por lo tanto, así se lo voy a decir con mucha honestidad, lo seguimos siendo. El escándalo más reciente es el de un funcionario al que ni siquiera voy a nombrarlo. Es más, literalmente he dedicado varios tweets a esta situación y ni siquiera recuerdo ahorita su nombre. Contratado por la gobernadora o jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para ser director del metro, que proviene del PRIAN, y que leí en tweets de los principales periodistas del medio Sin Embargo, o en la cuenta también de ese medio Sin Embargo, que lo recomiendo ampliamente y no me voy a robar su contenido, pero decían estos principales periodistas que realizó ataques contra periodistas. No quise leer el artículo, no sé a qué se refieran, no sé si hay algún proceso legal o si si está demostrado, si hay pruebas a las que tuvieron acceso a esos periodistas, o lo dicen porque ellos mismos o otros colegas lo vivieron. No lo sé. El punto es que lo que dicen varios compañeros morenistas u obradoristas, y yo coincido con ellos, es, bueno, que no había un mejor funcionario, mejor calificado, que ya tuviera una inclinación de izquierda, y yo estoy seguro de que sí lo debe de haber. Aunque les voy a comentar que acabo de ver un video de Clara, la jefa de gobierno,
diciendo que este funcionario es un excelente ejecutivo y administrador para administrar proyectos. Eso es exactamente lo que el metro necesita. Y por eso le voy a decir que dentro de toda esta grilla, yo la califico como grilla retrasadora porque a mí sinceramente no me importa tanto qué funcionarios de gobierno son contratados o cuáles son dejados fuera. La verdad es que yo no tuve ningún interés nunca de apoyar a la Cuarta Transformación para entrar a trabajar al gobierno, y sé que hay muchos apoyadores honestos, tanto empleados de gobierno como de la iniciativa privada, que nunca tuvieron ese interés. Algunos ya trabajan ahí, pero no están ahí por eso. Otros, pues simplemente tenemos un empleo o algunos tienen un negocio. No tenemos ningún deseo de trabajar en el gobierno. Pero esta grilla definitivamente está distrayendo el discurso público y está distrayendo al pueblo de problemas reales que deben ser atendidos, y está sirviendo como herramienta distractora para el gobierno, y para que junto con esta grilla, a la que llamo retrasadora porque es retrasadora de beneficios, junto con esta grilla se suman otros mensajes distractores que ya el pueblo estando distraído, pues es mucho más fácil distraerlo más. Yo le voy a preguntar a usted que me está viendo. Me refiero a usted y a familiares, amigos y conocidos de usted. ¿Piensan que el gobierno está haciendo lo mejor que puede hacer? O que realmente puede. Ojo, no es que le gustaría a usted que hagan cosas que simplemente no son factibles. ¿Piensa usted que realmente puede hacer mucho más y que deberían estarlo haciendo? Le voy a comentar un tuit que acabo de leer del grupo legislativo de diputados de Morena. Déjenme leérselos. Bueno, es un hilo, pero yo solamente les voy a leer 2 tuits acerca del FOBAPROA, el evento más reciente e importante también, bueno, fuera de este funcionario que ya terminó el tema, de la grilla retrasadora. Fue un debate muy público entre el expresidente Ernesto Zedillo y Claudia Sheinbaum y los morenistas acerca de qué tan mal estuvo el sexenio de Zedillo y cómo Zedillo estaba criticando algunas acciones de Claudia. Entonces Claudia tocó el tema del FOBAPROA y yo quiero tocar el tema del FOBAPROA. Y si piensa usted que voy a pisotear a Ernesto Zedillo por el grave error que cometió, porque sí lo cometió, porque sí le avisaron que junto con esos créditos venían varios irregulares que no pasaban auditorías, se ignoraron esas indicaciones por quien haya sido, aunque no haya sido directamente él, y entonces estamos pagando la deuda de personajes que realmente no necesitábamos pagar esa deuda. Entonces lo que dice el gobierno, con justa razón, porque ahorita sí voy a criticar severamente al gobierno de la Cuarta Transformación, y no tanto al de AMLO, sino más al de Claudia. Lo que dicen es, bueno, se creó ese problema, antes es una deuda impagable porque llevamos muchos años pagando, pero ha crecido, entonces en lugar de bajar ha estado aumentando, y es una deuda que ronda el billón de pesos, 1 millón de millones. Ronda o supera sin llegar a los 2 billones. Entonces lo que tuitearon hoy el equipo de diputados de Morena es: ¿qué fue el FOBAPROA y por qué sigue afectando a las y los mexicanos? En el 90 se creó el fondo bancario, bla, 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 hubo un error de diciembre en 1994, mucha gente la pasó muy mal, y entonces para salvar a los bancos privados, el gobierno usó fondos del FOBAPROA, convirtieron las deudas privadas de muchos ciudadanos como usted y como yo, y con esto se les evitó que perdieran sus casas, pero eso, mucha gente sí perdió sus casas, eso no fue con todos. Y también otros créditos de conocidos, familiares y dueños de bancos que simplemente sacaron su crédito aprovechando que se iba a venir el pago y dejaron de pagar y bueno, ahí se fueron sus créditos con ellos. Esos fueron ricos, ya después vendieron el banco y entonces ya como que se trianguló más. Digamos que ellos están viviendo una vida ya más distanciada de la operación del FOBAPROA y están viviendo bastante bien. Según la Auditoría Superior de la Federación, la deuda original se ha multiplicado y cada mexicano sigue pagando las consecuencias de esas decisiones tomadas ¿por quién? ¿Por Ernesto Zedillo? Sí.
Por el PRIAN, sí. Por el expresidente Felipe Calderón, sí. Porque él tenía otro rol y tuvo un rol, no era presidente en aquel entonces, pero tuvo un rol de convencimiento para los legisladores del PAN para que aprueben esto. ¿Y qué es lo que pasa con el sistema de justicia actual? Bueno, pues desde que comenzó el primer sexenio de la Cuarta Transformación, muy rápida y eficientemente, eso sí hay que felicitarlo. Yo le hablé de un índice de impunidad. Ese índice de 98% proviene de un análisis que realizó la FGR en 2020. Fue excelente. O sea, quiero decirle que Alejandro Gertz Manero es uno de los funcionarios de la Cuarta Transformación, jefe de la FGR, que yo lo considero un auténtico estorbo para la Cuarta Transformación. Deberían de sacarlo, pero él tiene unas cualidades de análisis excelentes. O sea, para lo que fue diagnosticar el problema, él hizo un excelente trabajo. Para resolverlo, ahí sí ya deberían de haberlo sacado desde hace varios años. Entonces, asimismo, hablando de eficiencia, en aquel entonces Secretaría de la Función Pública, que ahora se llama Buen Gobierno, detectó en los primeros meses del sexenio con excelencia el monto de corrupción de sexenios anteriores. Le voy a decir algo. Más o menos el monto de corrupción anual, digamos lo que se estaban robando, es aproximadamente todo el Fobaproa completo. Pero ojo, no es una estimación, es algo ya detectado, es algo ya documentado, hace aproximadamente 6 años. AMLO no tenía todo el poder para hacer todas las reformas que él hubiera querido al sistema de justicia. No tenía todos los votos como los tiene Claudia en el Plan C en la Cámara de Diputados de 2/3 partes para aprobar reformas constitucionales a su gusto. No lo tuvo, pero Claudia sí lo tiene. Por eso recuerde que en las campañas electorales se promovió el Plan C y que la reforma al Poder Judicial, y no me acuerdo cuál otra reforma, si había alguna de CFE, no, la que haya sido. El punto es que Claudia Sheinbaum sí tiene el poder para hacer reformas a nuestro sistema de justicia, el cual le comenté, ya le expliqué que somos una vergüenza mundial. Le comenté de diferentes métodos de detección de corrupción, que por cierto, le voy a decir 2 personas que los utilizan. Uno es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, y ese lo garantiza para obtener la lealtad de sus altos ejecutivos. Y el otro fue el expresidente Felipe Calderón. Yo estoy hablando de 2 detectores de mentiras. Él usaba uno. Y yo le pregunto a usted, por ejemplo, Genaro García Luna, que está condenado, está encarcelado en Estados Unidos, y él ya fue sentenciado. ¿Él traicionó a Calderón? ¿Ha visto usted ese grado de lealtad entre los mismos ejecutivos y funcionarios altos de la Cuarta Transformación hacia AMLO o hacia Claudia? ¿Ha visto ese alto grado de lealtad entre de los altos funcionarios de la Cuarta Transformación hacia el pueblo? Le voy a decir algo. Tenemos definitivamente algo que aprender de Felipe Calderón y de Jeff Bezos. Funcionarios a los que considero, porque uno es exfuncionario y el otro es empresario, que considero viles, pero obtuvieron el grado de lealtad que ellos querían y se les antojó y necesitaban. Y le voy a decir algo. Nosotros como pueblo de México no considero que lo disfrutamos. No considero que la Cuarta Transformación nos lo está dando. Y por eso le leí este hilo de los diputados Morena. Ellos, que ya son la mayoría necesaria, ellos pueden reformar todo esto que explicaron en el hilo hoy mismo. Es más, el hilo debió decir, y por lo tanto, hicimos las reformas necesarias para que ese dinero se utilice en este año. Se lo vamos a quitar a los exfuncionarios corruptos con reformas innovadoras que, como no teníamos la jodida idea de cómo hacerle, llamamos a un grupo de reingeniería, a un grupo de consultores en reingeniería que nos propusieron qué hacer. Entonces,
Este, vamos a pagar el Fobaproa de inmediato. Debieron anunciarlo en ese hilo de Twitter. Este es un debate que ya va para 3 semanas entre Ernesto Zedillo y Claudia Sheinbaum y el gobierno. Hablo en general del gobierno de la 4T. No sé si vamos a pasar la 4ª semana, no sé, creo que son 3 semanas. La verdad es una vergüenza, así lo voy a decir y así lo estoy repite en Twitter, que castiguemos la corrupción de los exfuncionarios de sexenios anteriores con tuitazos. O sea, con tweets los estamos castigando, no con justicia, no se les está quitando el dinero, no. AMLO dijo, no habrá impunidad. No, sí tenemos impunidad. Ellos se están quedando con todo lo que se robaron. Pero el castigo son tweets. Y yo le pregunto a usted, si está en contacto con personas pobres, o sea, si en camino a su trabajo pasa por colonias muy pobres, usted tiene acceso a internet, por eso está viendo esto. A lo mejor usted no está en la pobreza. Yo le pregunto, ¿de verdad es correcto que no se hagan reformas innovadoras? Yo ya propuse unas, vamos a suponer que yo no propongo ningunas. Contactan a otras personas que las propongan, o ellos mismos, porque entre nuestros diputados hay profesionistas de todo tipo, ¿eh? No piense usted que no hay ingenieros con experiencia en administración u optimización de procesos. Entonces, el pueblo de México ha sido agraviado en sexenios anteriores y en porque en este también hay operaciones de desfalco que hacen como que tienen demasiado poder. Y una de ellas, yo la denuncié en CFE, está extendida por todo el país, es una vergüenza porque están saqueando tanto a la empresa, tanto a la Comisión Federal de Electricidad, como a clientes honestos e inocentes que están pagando y están al corriente de sus servicios. Hay un saqueo contra los dos. La Comisión Federal de Electricidad, desde el sexenio de AMLO, están tratando de sanear las finanzas de la empresa, pero bueno, ahí hay un boquete abierto que no se ha podido resolver hasta el momento por la corrupción y la impunidad. La corrupción de sexenios anteriores y de el sexenio se está realizando ahorita. La fuente de información de este saqueo soy yo. Yo soy el que hizo la denuncia ante la FGR y por eso le estoy diciendo. Yo soy el que digo, no los compañeros de Morena, que algunos reciben línea, otros no, yo los amo, no se sientan insultados. Yo sé que ustedes me quieren. Y que tienen algunos son quejas honestas contra Gersmanero, otros recibirán línea para criticarlo. No, ojo. Yo no soy de ninguno de esos grupos. Yo, Felipe Ponce Aragón, propongo que quiten a Alejandro Gersmanero, porque la FGR ya debería de haber resuelto este desfalco. Pero si le faltaran facultades, nuestros compañeros diputados de Morena ya deberían haber resuelto ese problema de facultades. Todo esto ya debería de haber pasado. No es necesaria que pase la reforma al Poder Judicial, porque se podría hacer por mientras y después los electos, mucho ojo con la reforma al Poder Judicial. Ahorita voy a señalar la falla que yo veo ahí. Pero el punto es que debería de presentarse todos los elementos ante el juez correspondiente y no importa si el juez es corrupto o no. Ahora sí voy a cambiar de tema. Ya hablé de corrupción en sexenios anteriores, ya hablé de la grilla retrasadora, ya hablé de lo que ya deberían haber hecho, y por si usted tiene contacto con los compas legisladores, pues háblenles de esto, porque la verdad es que yo sinceramente se lo digo, persona de mi pueblo que yo me topo, morenistas, antimorenistas o apolíticos, yo les comento estos puntos y hasta el momento todos han coincidido conmigo, de todos los bandos. Vamos a hablar acerca de la elección del Poder Judicial. Aquí en México tenemos un problema muy severo en la democracia. Serio, grave. Si a usted le molesta que tengamos campañas políticas con strippers o table dance, a mí me duele de verdad ver eso por el tema del trabajo sexual, pero ese es otro tema. Me duele porque es como una degradación de que los políticos, o sea, sinceramente no saben cómo convencer a la gente, y eso es porque en el fondo, la verdad, no quieren lograr beneficios reales. Y entonces, pues tienen que recurrir a estrategias de distracción. Entonces, le voy a decir algo. Estaba yo platicando de estos temas con unos amigos de Latinoamérica. No creo que vayan a ver este video, pero los amo también. Y yo les decía, ¿saben qué? Miren, ustedes de sus diferentes países, si han tenido algún presidente que ha robado,
yo les voy a hablar de México. Aquí tenemos dos exgobernadores que se apellidan Duarte, Javier y César Duarte, que si algún expresidente de ustedes, nivel país, robó, ninguno de ellos le llegaría a uno de estos Duarte. O sea, esos rompieron el récord histórico. Entonces, tenemos en México un problema muy serio con la democracia. Y es que básicamente los requisitos para ser electo son prácticamente cualquiera puede ser electo. Busque usted en Google, busque usted en la Constitución o en Google. Requisitos para ser gobernador en México, requisitos para ser presidente en México. Se va a dar cuenta de que son, básicamente le piden más requisitos a usted si quiere ser empacador en un supermercado. O sea, cualquier persona, si resurgiera un Adolfo Hitler 3, digo porque no estoy diciendo que un 2 no haya surgido ya, puede ser perfectamente presidente de México. Son requisitos mínimos. Creo que olvídese de la licenciatura, creo que no piden la licenciatura, pero lo más importante es que no hay ningún requisito de honestidad, no hay ningún requisito de compromiso con el pueblo. El culpable, entonces se castiga al pueblo como si el pueblo fuera el culpable de que lo engañaron los candidatos, y tenemos que terminar con ese ciclo. No voy a hablar de mi propuesta ahorita, búsquela en otros videos de este canal de YouTube. Lo que sí le quiero decir es que entonces lo que dijo AMLO, yo respeto mucho que se le haya aprendido pues el foco, ¿no? de tener esta idea. Lo que dijo AMLO es: vamos a elegir al Poder Judicial, vamos a elegir a los principales jueces del país, de la Corte Suprema y otros. Claudia lo respaldó y dijo, bueno, entonces básicamente yo le estoy diciendo, a ver, en México tenemos un problema severo que es las elecciones, ¿no? Gravísimo, gravísimo. Es algo que históricamente nos ha salido muy mal. Independientemente de si para usted AMLO fue o no un buen, malo o regular presidente, usted sabe que históricamente nuestros presidentes y gobernadores pues son malos. Entonces lo que dijeron AMLO y Claudia es, y para este problema vamos a tomar aquello que siempre nos sale mal, que es una vergüenza mundial, que lo hacemos pésimo, que es elegir funcionarios en México, y con ese problema que tenemos mayúsculo, que es una vergüenza mundial, llena de criminales y ladrones, eso lo vamos a aplicar como la solución a los jueces corruptos. O sea, vamos a elegirlos, algo que siempre sale mal, lo vamos a usar como solución. Y yo lo que digo es, a lo mejor ahí sí se aplicaban controles de confianza con detectores de mentiras, yo no sé, pero quien los aplica también sería corrupto seguramente. Ahí necesitamos otro mecanismo muy diferente. Yo no estoy para nada de acuerdo con la elección al Poder Judicial. Solo hay una jueza, se llama Lenia Batres, por la que yo voy a votar, porque en mi opinión personal, porque yo ya he leído sus opiniones, en términos generales puedo decir que sus criterios en la Suprema Corte de Justicia, ella busca que sean a favor del pueblo de México. Y de todos los demás le voy a decir, yo no tengo tiempo de informarme, no hay ninguno que haya pasado controles de confianza como los que yo propongo, como los que yo le mencioné, que no son nada innovador, son pura tecnología que lleva años usándose exitosamente en empresas y gobiernos, y por lo tanto no estoy satisfecho, pero independientemente de si yo estoy de acuerdo en que sean electos o no, lo que para nada ponemos estar de acuerdo, porque ya se colaron varios narcocandidatos, de hecho es algo que ya sale a relucir en Twitter, ya lo comentaron algunos legisladores, específicamente Noroña. Lo que digo es que esta elección debe ser el paso 0.1, o sea, de ninguna manera es cierto, perdonen por favor, pero bueno, es que es una estrategia de distracción, que es una campaña publicitaria que dice, donde le dicen al pueblo, ahora tú vas a garantizar la honestidad del Poder Judicial, o algo así. Perdón, por favor, pero es que la verdad el pueblo no tiene suficiente información y para nada va a ser culpa ni responsabilidad del pueblo estar garantizando nada. Ahí se necesita un mecanismo de certificación con un equipo que debe ser como una secta. Este equipo debe pasar constantemente por esa certificación y ser plural al mismo tiempo, y al funcionario y juez que ellos corran porque no pasa el examen de certificación debe ser una decisión final, que puede ser apelada pero con esos mismos mecanismos. Es decir, más que votar y elecciones, necesitamos garantías de honestidad y ojo con lo que voy a decir, garantías de compromiso
con todo el pueblo, que no van a gobernar. Estoy hablando de jueces, pero esto también se debe aplicar a todos los funcionarios electos. No deben gobernar para beneficiar grupos, no, y que los empresarios y que los pobres, no. Tienen que ser capaces de generar soluciones, y si no saben, preguntar, para beneficiar de una forma más rápida y más drástica a todos. Y con estos puntos y estadísticas ya voy a terminar el video. Número 1, somos un país reconocido mundialmente, somos una vergüenza, México, por bajo crecimiento económico y exceso de trabajo. Bajos sueldos, pocas vacaciones y descansos. O sea, todo está al revés. Necesitamos aprender y fácilmente lo podemos lograr, porque son mecanismos que ya existen en otras partes del mundo y que fácilmente no tenemos ni siquiera que imitarlos. Podemos inventar los nuestros, podemos producir mucho más, y se nos critica nuestra baja productividad de acuerdo con estadísticas. Está bien, se debe a que sí se requiere más automatización, pero no para correr gente, sino para detonar más la economía, detonar más los proyectos, no empleos ni negocios, sino que proyectos implica generar más negocios, pero también el que la eliminación de algunos negocios implique menor trabajo y más descanso, pero mayor productividad también para todos, más recompensas y beneficios, etcétera. Entonces, todo está mal básicamente, y lo que estoy diciendo es que necesitamos resolver problemas sociales a altísima velocidad, y lo que propongo para esto no es dejar de usar, sino condenar masivamente las estrategias de distracción y de engaño que yo pienso que este video le está sirviendo como vacuna. Usted las va a poder detectar con mayor facilidad cuando los funcionarios hacen pronunciamientos tangenciales. Mucho ojo. Imagínense un círculo. Van a proponer soluciones que van a pasar por fuerita tocando el círculo. Eso es tangencial. Y en lugar de ello deben pasar a proponer soluciones con o sin la presión de usted, como sea, pero tienen que hacerlo, que van al núcleo del problema. La corrupción no se resuelve eligiendo funcionarios corruptos, no. Se resuelve obligándoles sin que haya margen de error, que no puedan evitar el ser honestos o ser sacados, porque entonces sí metieron a otro que sí va a poder cumplir con la honestidad. Dice la Biblia que no haya lugar para el diablo, que no haya lugar, así lo digo yo, que no haya lugar para la corrupción. Se necesitan mecanismos para los altos puestos de gobierno, presidentes, gobernadores, altos jueces, y de ahí en adelante va bajando. Pues es lo que decía AMLO, ¿no? Que la corrupción se barre de arriba para abajo. Muchas gracias, Dios les bendiga y gracias por su paciencia.